En el vídeo de hoy veremos cómo podemos montar el mejor PC gaming en 2023, teniendo en cuenta todos y cada uno de los componentes que necesitamos y sabiendo en dónde invertir nuestro dinero. Antes de empezar, te dejaré una lista de reproducción en la caja de descripción de todos los vídeos dedicados a componentes para PC gaming por si quieres ir a echarles un vistazo y profundizar más en algún componente en concreto. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿para qué vamos a utilizar el PC? Si lo quieres para jugar, para productividad o para ambas cosas a la vez. Esto será determinante a la hora de escoger todos nuestros componentes. En este vídeo nos centraremos en gaming, pero te daré algunos ejemplos por si lo que estás buscando es un PC para productividad o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, si lo que buscas es un PC para productividad, una buena opción sería ir a por procesadores que tengan más de 8 núcleos, dado que en gaming no nos son necesarios, mientras que en productividad quizás sí los necesites. En el caso de la memoria RAM para gaming con 16 GB será suficiente, pero si por ejemplo usas el PC para editar a 4K, deberías ir a por 32 GB como mínimo. Otro punto a tener en cuenta es la capacidad de almacenamiento y unidades en estado sólido que sean más eficientes. También tienes que prestar atención a la placa base en cuanto a la conectividad que ésta tenga, por si necesitas más conectores de USB, por ejemplo, o número de ranuras M2. Estos son algunos de los ejemplos que debes tener en cuenta si lo que vas buscando es un PC para productividad como la edición de vídeo en 4K. Si lo que estás buscando es armar un PC para gaming, tendrás que tener en cuenta qué tipo de jugador eres. Es decir, si lo que vas a jugar son juegos competitivos como Valorant, CSGO o Overwatch, o vas a jugar a juegos más exigentes como puede ser Cyberpunk 2077 o similares. ¿Y por qué te digo esto? Pues bien, esto debes de tenerlo claro, ya que lo más sensato es armar tu PC gaming acorde con tus preferencias en resolución o tasa de fotogramas. Si eres un jugador con un perfil para juegos competitivos, pues estarás más interesado en una resolución como 1080p, pero con una alta tasa de fotogramas por segundo. O por el contrario, si lo que vas buscando son juegos más exigentes, pues a lo mejor buscas altas resoluciones con una tasa de fotogramas más baja. Además de esto, debes de tener muy en cuenta tu monitor, para encontrar un equilibrio entre tu monitor y tu PC gaming. De nada sirve tener potencia para mover un juego a 4K si luego nuestro monitor es de 1080p. En este punto toca ver todos y cada uno de los componentes que necesitamos, es decir, procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM, almacenamiento, refrigeración, fuentes de alimentación y gabinete. Y ya te adelanto que si lo que buscas es un PC gaming, sí o sí, donde más tienes que invertir es en tu tarjeta gráfica y por este componente empezaremos. Para que no te vuelvas loco mirando toda la variedad de tarjetas gráficas que hay en el mercado, tanto con AMD o con Nvidia y en diferentes generaciones, te haré un resumen de todas las tarjetas gráficas que recomiendo comprar y de cuáles no. Y me basaré en los precios actuales, así que este punto tómalo para orientarte y no al pie de la letra, dado que los precios varían bastante de un mes a otro. En primer lugar te diré que por parte de AMD la tarjeta gráfica mínima que te recomiendo para jugar a 1080p sería la RX 6600. Esta tiene un precio de 250 € aproximadamente y como ya he mencionado en vídeos anteriores, vamos a descartar a la RX 6500 XT porque su rendimiento es inferior a la RX 6600 y tiene un precio de 200 € aproximadamente y en mi opinión no merece la pena. En el caso de Nvidia tampoco te recomendaré la RTX 3050. Actualmente ronda por un precio de unos 330 €, es más cara y ofrece un rendimiento menor que la RX 6600. Tampoco te recomendaré la GTX 1660 Ti, la GTX 1660 Super y la RTX 2060. Y no es porque sean malas tarjetas gráficas, al contrario, son muy buenas gráficas para jugar a 1080p. La única pega que tienen es su precio, que a día de hoy estas rondan los 260 € y tienen un rendimiento inferior a la RX 6600. En Nvidia podrás encontrar la 3060. Pero ojo, existen dos modelos, uno de 8 GB de VRAM y otro de 12 GB por unos 30 € de diferencia aproximadamente, con una mejora en rendimiento respecto a la de 8 GB en algunos juegos del 20%, así que si te interesa, ves a por la de 12 GB. Con un rendimiento y precio similar podrás encontrar por parte de AMD la RX 6700. Llegados a este punto, no te recomendaré comprar ninguna Nvidia de la serie 3000 por sus altos precios, dejando así de merecer la pena. Te pondré un ejemplo. En el caso de la RTX 3080, esta tiene un precio de 950 € aproximadamente.
o la RTX 3090, su precio es de 1.500 euros aproximadamente. No tiene sentido pagar esos precios cuando puedes encontrar a la RTX 4070 por unos 950 euros y esta tiene un rendimiento similar a la RTX 3090 Ti. Entonces, por parte de AMD sí que podemos encontrar modelos que merezcan la pena, como pueden ser la RX 6800 por unos 540 euros, la RX 6800 XT por unos 600 euros y esta es una buena opción incluso si quieres jugar en 4K. Ahora pasaremos a ver tarjetas gráficas de gama más alta y también de nueva generación. En el caso de Nvidia está la ya mencionada RTX 4070 Ti, que si lo que vas buscando es mejoras en nuevas tecnologías como es el caso del DLSS 3 o Ray Tracing, la RTX 4070 Ti es la mejor opción por un precio de 950 euros aproximadamente. Luego puedes encontrar la 4080. Esta, a pesar de ser una muy buena tarjeta gráfica, su precio es demasiado elevado y no la recomiendo. Y para finalizar, con Nvidia podrás encontrar la tope de gama y la mejor tarjeta gráfica del mercado a día de hoy, que es la RTX 4090 por unos 1.900 euros aproximadamente. En el caso de AMD encontraremos la 7900 XT y la 7900 XTX. En este caso, la RX 7900 XTX tiene un rendimiento entre la 4080 y 4090 y con un precio de 1.200 euros aproximadamente. Es una muy buena elección, mientras que la 7900 XT está a un precio de 1.000 euros, es algo superior en rendimiento a la 4070 Ti, pero esta última la deja atrás en cuanto puedas activar el DLSS 3.0. Esto es solo un resumen de las tarjetas gráficas que merecen la pena a día de hoy por su precio, pero te recuerdo que el precio varía mucho de un mes a otro y además de eso tienes que tener en cuenta tu presupuesto, tus prioridades, si vas buscando DLSS 3.0 o prefieres Ray Tracing, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de procesadores. En este apartado te daré algunos ejemplos de qué procesadores comprar en cada gama y seré muy breve. En primer lugar descartaremos los Ryzen 9 y los Intel i9, porque para gaming no son necesarios y además de esto son muy caros y tendrás que gastar más en placa base para no tener problemas y también gastar más en refrigeración, ya que estos procesadores suelen tener mayores temperaturas. Lo máximo en procesadores para gaming, bajo mi opinión, sería en el caso de Intel el i5 13600KF y en el caso de AMD el Ryzen 7 5800 X3D. Este último tiene un precio inferior a los 400 euros y lo puedes montar en placas base con socket AM4. Su rendimiento es en algunas ocasiones superior al i9 13900K en juegos. En la gama media podemos encontrar al Ryzen 5 5600 o el Intel i5 12400F. Estos procesadores son ideales para gaming ya que cuentan con 6 núcleos y 12 hilos a un buen precio, y por último encontraremos la gama baja para presupuestos más ajustados. Puedes encontrar por parte de Intel el i3 12100F de 4 núcleos y 8 hilos, que es lo mínimo recomendable para gaming, y en el caso de AMD puedes encontrar el Ryzen 5 5500. Este es de 6 núcleos y 12 hilos, pero ten en cuenta que no cuenta con PCI Express 4.0 y la caché es más reducida, así que mucho ojo con esto. Te dejaré varios vídeos dedicados a procesadores en la caja de la descripción y en una tarjeta por si quieres ir a echarles un vistazo. Pasamos a ver placas base. La elección de este componente es relativamente sencillo, puesto que estamos limitados por la plataforma, es decir, en el caso de los procesadores Intel recomendados tendrás que ir a por placas base con socket LGA 1700, que son las destinadas para los procesadores de duodécima y decimotercera generación de Intel. En estas placas encontrarás los chipsets de la serie 600 y 700, como puede ser el Z690 o el B660, entre otros. En esta plataforma tendrás compatibilidad total entre procesadores de duodécima y decimotercera generación. Por ejemplo, puedes comprar un i9 13900K y montarlo en una Z690, o puedes comprar un i5 12400F y montarlo en una B760. En el caso de AMD tienes las placas base con socket AM4 y este tiene una gran variedad de chipset y una gran variedad también en sus precios, pero ojo, aquí tienes que tener cuidado con la compatibilidad entre procesadores y chipset, porque lo más seguro es que tengas que actualizar la BIOS para que este funcione correctamente y no tengas problemas. Te dejo la tabla de compatibilidades entre chipsets y generaciones de procesadores de AMD para que puedas consultar
si tu placa base es compatible y si es necesario la actualización de BIOS. En el caso de que sí sea necesaria la actualización de BIOS, deberás de saber dos cosas. Una, si tu placa base cuenta con la herramienta de BIOS Flashback, que te permitirá actualizar la BIOS sin necesidad de disponer de procesador. O dos, si por el contrario tu placa base no cuenta con esta herramienta, necesitarás un procesador de generación anterior, es decir, un Ryzen 3000 para poder actualizar la BIOS. Así que ten mucho cuidado con esto e infórmate bien antes de comprar tu placa base. A la hora de escoger el modelo y el chipset tendrás que ver lo que vas a necesitar, como por ejemplo cuántas ranuras M.2 vas a necesitar, la conectividad, si vas a hacer overclock, y si tu procesador te lo permite. En el caso de AMD, por ejemplo, todos los Ryzen te permiten hacer overclock a excepción de los que son 3DV caché, y lo podrás hacer con los chipsets de gama media como son B550 o B650. Por parte de Intel, solo aquellos que cuenten con la letra K te permitirán hacer overclock, y además de esto necesitarás un chipset de gama alta como pueden ser el Z690 o Z790. Pasamos a ver ahora la memoria RAM. Como mínimo, lo recomendado son dos módulos de 8 GB que en total serían 16 GB a 3200 MHz. Si quieres tirar por algo más a largo plazo o solo tienes dos zócalos de memoria en tu placa base, puedes ir directamente a por 32 GB de memoria repartidos en dos módulos de 16 GB a 3200 MHz. A la pregunta de si elegir DDR4 o DDR5, pues bien, por parte de AMD la respuesta es muy sencilla. Si vas a montar Ryzen 5000, solo podrás usar DDR4 y recomendado dos módulos de 8 GB a 3200 MHz como mínimo. Si en tu caso vas a montar Ryzen 7000, tendrás que usar DDR5. Y lo recomendado por AMD es DDR5 a 6000 MHz. En el caso de Intel vas a poder elegir entre DDR4 o DDR5, pero si eliges DDR5 tienes que tener en cuenta que tanto la placa base como las memorias RAM te saldrán más caras y en rendimiento no es muy notable. Lo recomendado sería a partir de DDR5 a 5600 MHz. Pasamos al almacenamiento. Este punto es muy personal, dado que solo tú sabrás cuánta capacidad necesitas y las recomendaciones son muy sencillas. Si vas a necesitar mucha capacidad para almacenar archivos, al menor coste puedes usar discos duros convencionales, pero estos están prácticamente en desuso dado su lentitud y además de esto el mercado de los SSDs tanto en formato estándar como en M.2 tienen unos precios muy competitivos. Te recomendaré usar SSDs en cualquiera de sus formatos, pero a día de hoy tanto los SSDs en formato estándar como los SSDs M.2 NVMe están prácticamente al mismo precio, así que sin duda el SSD NVMe en M.2 es la mejor opción dado que son más rápidos y los encontrarás a menos de 70 € 1 TB de capacidad. Pasamos a ver la refrigeración. Con la refrigeración tenemos varias opciones, refrigeración por aire o refrigeración líquida. Pues bien, con algunos procesadores vienen incluidos el disipador por aire, y aunque sí los puedes usar y ahorrarte algo de dinero, estos son muy justos y no sirven si vas a hacer overclock. Por unos 20 o 30 € puedes encontrar disipadores por aire que mejoran a estos y te permiten tener tu procesador algo más fresquito. En el caso de la refrigeración líquida, pues también es una buena opción, sobre todo para procesadores de gama alta que son más calientes y la refrigeración es más que necesaria. Mi recomendación aquí será refrigeración por aire porque es más sencilla de usar, su mantenimiento es simple y es más barata, pero cualquiera de las dos opciones son buenas. Pasamos a ver la fuente de alimentación. Con este componente tienes que tener en cuenta varios factores que son la potencia, las certificaciones y la disposición del cableado. En el caso de la disposición del cableado, en el mercado existen tres tipos de fuentes. Unas son las modulares, que son las más cómodas porque te permiten conectar solo los cables que necesitas, las semimodulares, que tienen partes de cableado fijo, y las estándar, que tienen todo el cableado fijo. Lo más recomendado en este punto son las semimodulares porque son más baratas que las modulares y el cableado fijo que llevan lo vas a usar sí o sí. Pero esto no es lo más importante. En una fuente de alimentación lo más importante es la potencia y para esto te dejaré una calculadora online donde podrás agregar todos los componentes que vas a montar y esta te dará un resultado con la potencia recomendada para esa configuración. Por último, está la certificación 80+, y esta es la eficiencia energética que tiene la fuente de alimentación. Esto nos hace referencia a la energía que desperdicia nuestra fuente de alimentación.
Pero ojo, esto no determinará la calidad de los componentes que componen nuestra fuente de alimentación, así que lo que te voy a recomendar en estos casos es que compres una fuente de alimentación que tenga la potencia necesaria para el consumo máximo de tus componentes, que disponga de una certificación 80+, y a ser posible que sea semimodular o modular, pero esto no es estrictamente necesario. Y por último, que no sea genérica, sino que sea de una marca de calidad y con una buena reputación en el mercado. Por último, te hablaré acerca de los gabinetes, pero en este último punto te lo dejaré a tu elección. Eso sí, debes de cumplir 2 puntos que son los más importantes y básicos. Estos son que entren todos tus componentes dentro del gabinete y que tenga un buen flujo de aire en el interior para que no se calienten demasiado tus componentes. Con que cuente con 3 o 4 ventiladores será más que suficiente para la gran mayoría de las configuraciones. En el mercado hay una gran variedad de gabinetes de todos los tamaños y precio. Nada más, espero que te haya servido de ayuda este vídeo, recordarte que puedes suscribirte, darle a like y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.